Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias allá en el libro de Job, su capítulo 1. Vamos a meditar en este momento en un tema que se titula Un padre ejemplar delante de Dios. Y vamos a leer los primeros 5 versículos de este hermoso libro que nos narra la historia de un hombre muy piadoso, un hombre que fue un padre de familia también muy distinguido. Y dice la escritura allí en los primeros versículos: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, los enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En la historia de hoy veremos a un padre de familia muy ejemplar. Se distingue de las demás personas en esa época, se distingue de los demás orientales. Un hombre que en su tiempo era muy piadoso, que era también muy generoso. Era un hombre digno según la Escritura. La Biblia no lo presenta como un hombre con pecado, pero sí lo presenta como un hombre íntegro, es decir, sin ningún defecto moral, inocente, maduro, intachable, justo. Un hombre perfecto, tranquilo, un hombre recto, es decir, recto en su proceder, también temeroso de Dios y apartado del mal. Demuestra una rectitud por medio de su vida y su reverencia ante Dios. Además, con prudencia, hace todo lo posible para evitar el mal. Hoy en día, mis hermanos, hablar acerca de un padre, hablar acerca de la cabeza del hogar, se torna un poco difícil, puesto que muchos de nosotros estamos preocupados todos los días por saber ser padres, porque nadie nace sabiendo ser padre. Pero déjenme decirles, como decía un predicador, el hecho de tener un piano no quiere decir que nosotros seamos pianistas. El hecho de ser padre no quiere decir que seamos buenos padres si no hay una dedicación al cuidado, no hay una dedicación a la vigilancia, no hay una dedicación que pueda determinar que nuestros hijos puedan ser a la larga grandes hombres de bien. En esta hora vemos a este hombre que, además de ser un hombre muy rico, también era padre. Un hombre que también sabía educar a sus hijos. Un hombre que también tenía presente el temor a Dios y el temor inculcado también al corazón de cada uno de sus hijos. ¿Quién es un padre ejemplar delante de Dios? En estos días estamos viviendo una situación difícil. Los hijos no visitan a los padres. Los padres están muy tristes por la ausencia de los hijos. Todo lo que hemos sembrado en estos días es lo que muchos padres están cosechando. Y Quiero ver en esta hora, mis hermanos, quién es un padre ejemplar delante de nuestro Dios. Y vamos a analizar 4 puntos muy interesantes, muy hermosos. 4 puntos que nos ayudarán a cada uno de nosotros a presentarnos delante de Dios como verdaderos padres, a presentarnos delante de Dios como verdaderos sacerdotes de nuestras familias. Y como punto número 1, analizando el versículo número 1, encontramos a este hombre piadoso. Dice la Escritura en el verso 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto
y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la Biblia menciona que hubo en la tierra, que era aquí donde nosotros estamos viviendo, que Job también vivió, que era un hombre justo, que era un hombre apartado del mal. También nos enseña que era un hombre temeroso. Y como punto número 1, el temor a Dios y la sumisión a la voluntad divina. Querido padre de familia, querido hermano, el temor a Dios no significa que tienes que tener miedo, porque nosotros como cristianos sabemos que nada puede ocurrirnos, que Dios nos ama y que no puede mandar destrucción para cada uno de nosotros. Temor a Dios no es solamente respetar a Dios. Temor a Dios significa aborrecer lo que Dios aborrece, aborrecer el pecado, no por miedo, sino por amor a Dios y no por miedo al castigo que pudiera ser tal vez para nosotros. Vivir una vida delante del Señor con temor, vivir una vida llena de devoción ante Dios, trae bendiciones a nuestras vidas. Y encontramos en esta historia bíblica, mis hermanos, en la vida de Job, un hombre bendecido, un hombre enriquecido por el Señor, pero dice recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre ideal. Job lo tenía todo, porque con fidelidad temía a Dios en esa época. Era el más grande de todos los orientales. Muchos, pero muchos en aquel entonces reconocían a este hombre como un verdadero padre ejemplar. Cada una de las bendiciones que a la vida de Job llegaban eran consideradas recompensa por la virtud del temor a Dios. El Dios Todopoderoso era un hombre, era aquel que enriquecía al hombre cuando el hombre se mostraba temeroso de Dios. Pero también quiero que en esta hora consideremos que para ser un hombre temeroso de Dios, nosotros necesitamos ir delante del Señor todos los días pidiendo dirección. En la Biblia encontramos en el Salmos capítulo 1 acerca del hombre que es justo, acerca del hombre que es bendecido por el Señor. Dice la Escritura en el Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Querido y amado hermano, en este día especial, el Día del Padre, Dios está poniendo delante de cada uno de nosotros lo mejor que puede haber para poder dirigir a nuestras familias. Está poniendo delante de nosotros la sabiduría. Está poniendo delante de nosotros la palabra para que nosotros podamos sobrellevar a nuestras familias. Un hombre puede ser un padre ejemplar delante de Dios si teme a Dios y es sumiso a la voluntad divina. El punto número 2. Un padre ejemplar delante de Dios es aquel que provee el bien material para su familia. Aquel que está pendiente. Cada uno de los hijos de Job tenía su casa. Cada uno tenía tal vez sus propiedades. Y no queremos decir con esto que este hombre les había dado casa. No, al contrario. La Biblia dice que era un hombre lleno de bendiciones. Era un hombre que proveía para los suyos. Compartía también con sus hijos. Todos vivían
en una armonía familiar, siempre con una característica muy grande en la familia de Job, como lo es una familia unida. Cada uno de ellos, juntos como hermanos, cada uno de ellos disfrutando de la armonía familiar que solamente era proveída por Dios a través de un hombre justo que veía las necesidades de la familia y proveía el bien material para cada uno de ellos. En la Biblia, el apóstol Pablo también hace mención y hace referencia a lo que es proveer para nuestras familias como un buen padre ejemplar delante de Dios. Y le habla al joven Timoteo allá en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, donde la escritura dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Querido y amado hermano, los incrédulos, ellos proveen para sus familias, ellos proveen para sus hijos. De una o de otra manera siempre hay el sustento, siempre hay la provisión para ellos. La única diferencia, dice el apóstol, es que son incrédulos. Y cuando nosotros no proveemos para cada uno de ellos, somos como tal, somos incrédulos delante del Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener presente que debemos de proveer para con cada uno de nuestros familiares, para cada uno de nuestros hijos, para nuestra esposa, para que todos puedan vivir en armonía, para que todos puedan vivir tal vez en una condición social aceptable, donde todos puedan ver que este hombre ejemplar provee para su familia. Jesús mismo nos lo enseña en la Escritura, allá en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 11, cuando el Señor dice así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es un principio bíblico, mis hermanos, el proveer para nuestros familiares, para proveer para nuestros hijos, para proveer el sustento de cada una de nuestras familias. Allá en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 14, dice la Escritura así, en su segunda parte: pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amado hermano y amigo, es una responsabilidad como padres ejemplares delante de Dios vigilar el sustento para cada uno de nuestros familiares. Número 3, sirve fielmente como sacerdote. En cuanto a Job, dice la Escritura, Job se preocupaba por cada uno de sus hijos. Job se preocupaba porque cada uno de ellos pudiesen santificarse delante de Dios. Y nos dice la Escritura allá en el versículo 4 del capítulo 1 de Job: e iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía, dice la Escritura, acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Amado hermano y amigo, Job ofrecía holocaustos delante de Dios por la vida de sus hijos. Job estaba fielmente interesado porque el corazón de sus hijos no se desviara de Dios. Los sacrificios expiatorios
que Job hacía en aquel entonces no eran actividades superficiales. Al contrario, significaban mucho porque eran algo muy profundo. No tenía tal vez una simplicidad religiosa. No era algo externo. Era algo que realmente preocupaba a Job, el que sus hijos pensaran en Dios. Un padre, sacerdote, debe demostrar a la familia 3 características muy importantes. Número 1, la provisión milagrosa de Dios. El padre sacerdotal, el padre sacerdote, tiene que tener en cuenta esto. Ese hombre tiene que dar evidencia de la provisión milagrosa de Dios a la familia y a la vida de cada uno de sus hijos. Debe exhibir, número 2, la autoridad de Dios también. El padre sacerdote también tiene la obligación de presentar a Dios como el ser supremo ante la familia. Y número 3, debe presentar los caminos de Dios para bendición de su familia. En este día tan especial, debemos de recordar que como sacerdotes, que como cabezas del hogar, cada uno de nosotros tenemos que responder por nuestros hijos, responder por nuestras familias y estar atentos de que el corazón de cada uno de ellos no pueda alejarse de Dios. Es un tiempo muy difícil. Es un tiempo de incertidumbre. Nos ha tocado vivir en medio de una pandemia, donde nuestros hijos hoy en día ya no participan tal vez del devocional en casa, donde tal vez ya no participan del culto en el hogar, donde ya no participan de la oración, donde ya no participan de la lectura, donde ya los padres como sacerdotes no nos estamos preocupando por el bienestar de cada uno de ellos. Lo que nos lleva al punto número 4. Un padre ejemplar delante de Dios es aquel que ora constantemente por los suyos. Y la Biblia menciona en el versículo 5 del capítulo 1 de Job: y habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. La preocupación constante en el corazón de Job era el andar de sus hijos, era el cómo se conducía cada uno de ellos. La preocupación latente de este hombre era el pensar dentro de sí, tal vez si sus hijos habían blasfemado delante de Dios, si sus hijos se habían apartado de Dios. Por lo que este hombre elevaba delante de Dios una oración, una súplica constante, dice la Escritura, todos los días. Todos los días clamaba para que Dios pudiese perdonar sus pecados, para que Dios pudiese entrar en sus corazones y para que ellos pudiesen también buscarle en medio de toda situación difícil. En la Biblia encontramos ejemplos de grandes personajes que oraban por sus hijos, aún antes de nacer o antes de ocupar algún puesto muy importante en la historia bíblica. Lo que nos enseña a nosotros que debemos de tener en cuenta que nuestros hijos también tienen que estar en nuestras oraciones. Amado padre de familia,
hermano, amigo, yo quiero invitarte a que tú consideres si delante de Dios eres un padre ejemplar, delante de Dios eres un sacerdote de Dios, si delante de Dios te presentas tal vez como un buen administrador que mantiene la herencia de Dios en buen estado. Si tú te preguntas en esta hora, ¿por qué debo orar por mis hijos? ¿Cuáles son los motivos por los que tengo que tenerlos en oración? Déjame decirte que son muchos los motivos por los cuales tú tienes que tener a tus hijos en oración. Número 1, oramos porque la palabra de Dios pueda ser su alimento, porque pueda ser su lumbrera, porque pueda ser la antorcha que los pueda guiar. Número 2, oramos por su salvación, para que ellos puedan conocer a Cristo, para que ellos puedan apartarse del mal y un día ellos también puedan disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Número 3, oramos para que también ellos tengan la práctica de una vida de oración, para que también ellos puedan pedir, clamar y tener el oportuno socorro de nuestro Dios. Número 4, oramos por sus amigos, porque en estos días peligrosos, días de conflicto, días de asesinato, días donde muchos jóvenes están muriendo en el alcohol, muchos jóvenes están perdidos, muchas jóvenes están también de la misma forma siendo madres desde muy temprana edad. Número 6, oramos para que ellos puedan crecer en el conocimiento de Dios, para que ellos tengan presente la instrucción divina. Número 7, para que ellos no amen al mundo. Jesús rogaba al Padre y decía: no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los apartes del mal. Y nuestros hijos están en el mundo rodeados de males, rodeados de perversidades. Y número 8, que puedan mirar solo a Jesús como el autor, como el consumador de la fe, que puedan mirar que Él es el único socorro y amigo en estos días de conflicto. Querido hermano y amigo, en este día yo te invito a reflexionar. Si tal vez tú te encuentras solo, si tal vez te encuentras rodeado de tus hijos, si tal vez te encuentras con la familia, si tal vez no has visto a tus hijos durante mucho tiempo, reflexiona. Todo lo que sembramos aquí, eso cosechamos. Hubo un hombre en la tierra. ¿Cómo te recordarán tus hijos? ¿Qué características resaltan ante la sociedad? ¿Qué características alabarán tus hijos? ¿Cómo quieres que te recuerden? Lo que sembramos aquí en la tierra, eso cosechamos. Y no es posible que en este día ignoremos la palabra de Dios, la instrucción divina, y que podamos fracasar como buenos sacerdotes. Un padre ejemplar delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Presentarnos delante de Dios como buenos padres. Oremos. Padre Dios que estás en los cielos, gracias en este día especial, porque nos has permitido, Señor, el poder meditar en tu palabra y encontrar en ella, oh Señor, una verdad muy importante. Todo padre delante de ti, Señor, tiene que ser una persona ejemplar. Todo padre delante de ti es un sacerdote
es un vigilante, oh Dios. Yo te ruego, Señor, por todos aquellos padres que en este momento están en familia, que están con sus hijos, quienes están, oh Dios, rodeados de alegría, pero quienes también están rodeados de tristeza. Oh Dios, que esta palabra pueda entrar en los corazones, que esta palabra pueda aliviar los dolores y que también esta palabra nos haga reflexionar para poder dirigir a nuestros hijos, oh Dios, en tus caminos y para poder dirigirlos también a buscar la salvación que solamente Cristo Jesús puede darles. Gracias, bendito Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas, pero muchas felicidades en este día tan especial. Dios les bendiga.